Bien, jóvenes, señoritas, muy buenos días. Damos inicio a nuestro segundo taller de trabajo con invitados especiales en el curso de Comunicación Política y Gestión Pública. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la abogada Marilia Susana Peceros Valencia. Marilia Susana Peceros Valencia es egresada de la Maestría en Derecho y Economía por la Universidad de Buenos Aires, abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Durante muchos años ha desarrollado experiencia en el campo del derecho corporativo y tiene cursos de especialidad en Derecho Administrativo, Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor. Asimismo, ella ha laborado en diferentes empresas de nivel nacional e internacional, entre ellos Inca Rails, Sociedad Anónima, igualmente en la Asociación Juan Pablo Magno, en Vitel Perú, Sociedad Anónima, en Indecopi. Igualmente, su formación profesional y su especialización tienen que ver no solamente con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, sino también los cursos que ha desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad del Pacífico y en la Corte Internacional de Arbitraje. En ese sentido, hemos invitado a nuestra expositora el día de hoy para que comparta el tema que estamos desarrollando en esta última etapa del curso, que tiene que ver con la administración pública y el gobierno electrónico. Un tema muy importante, un tema relevante para nuestra formación profesional como comunicadores sociales, pero también para la colectividad en general, porque es un aspecto que el gobierno peruano cada vez más lo está desarrollando y que tiene que beneficiar a la población, a la ciudadanía en general, en tanto y cuanto necesitamos que el Estado se modernice cada vez más y ofrezca bienes, servicios y políticas públicas que estén al alcance de todos los ciudadanos. Dicho esto, dejo en el uso de la palabra a la abogada Marilia Susana Peceros Valencia, agradeciéndole por su presencia y iniciamos la exposición. Adelante, Marilia. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Para mí es un enorme honor, un privilegio volver a mi casa de estudios y más para poder compartir un poco de mi experiencia profesional en este tema que nos compete a todos, porque el gobierno electrónico, más allá de ser un tema eminentemente tecnológico, nos concierne a todos los ciudadanos, porque queremos que la administración pública sea más eficiente, que sus procesos sean más predecibles, por lo que nos incumbe a todos. Yo los quiero saludar, gracias por compartir este espacio con nosotros, conmigo especialmente, y espero que todos en casa se encuentren bien en medio de esta pandemia que a todos nos ha tocado enfrentar alguna pérdida o nos ha tocado enfrentar momentos difíciles. Y de verdad que es todo un reto poder salir en medio de esta crisis. Los economistas han vaticinado que luego de la pandemia todavía se viene una crisis peor, que va a ser, sin lugar a dudas, la recesión económica que se viene el próximo año. Muchas empresas han dejado de producir, principalmente los independientes, ¿no? Entonces, estamos en un escenario muy difícil y ojalá que podamos salir muy pronto de esto. Regresando al tema que me han convocado, ya vamos a conversar sobre la administración pública y el gobierno electrónico. La ventaja es que, bueno, he trabajado tanto en las entidades públicas del Estado como asesora en empresas privadas, por lo que voy a poder brindarles, digamos, las dos caras de la moneda, ¿no? Es muy diferente entregar una visión cuando eres servidor público, funcionario público, y cuando tú recibes los servicios como administrado. Entonces, bueno, eso va a ser también bastante enriquecedor para ustedes. Y las preguntas las vamos a dejar para el final de la exposición. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar
a desarrollar el tema para el que me han convocado la Administración Pública y el Gobierno Electrónico. ¿Qué entendemos nosotros o qué se entiende por gobierno electrónico? Seguramente las primeras ideas, si hacemos un brainstorming, lo primero que se nos va a ocurrir es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Seguramente se nos va a ocurrir también un concepto de transparencia, porque si toda la información va a estar en una nube, probablemente todos tengamos acceso, por ejemplo, a las compras que haga el gobierno peruano, para así evitar también la corrupción. Se nos va a también venir a la cabeza, por ejemplo, el hecho de poder saber el estado en el que se encuentra la ejecución de un presupuesto en una municipalidad, etcétera. Nos ocurre también por ahí el tema de la interoperabilidad, que no es más que sino este intercambio de información que van a hacer las entidades tanto públicas como privadas. Se nos va a ocurrir también este concepto de eficiencia, la ventanilla única, por ejemplo, o la ventanilla electrónica, que si no fuese por el tema de la pandemia, capaz que ninguna de nuestras instituciones públicas lo hubiese implementado, el fin de las colas, etcétera. Me gustaría también que ustedes comiencen a pensar qué se les viene a la mente cuando nosotros decimos gobierno electrónico, ¿no? A mí al menos se me han venido estas ideas: eficiencia, fin de las colas, fin de la corrupción, evitar, digamos, en procedimientos engorrosos, eliminar barreras burocráticas para hacer que los trámites sean más rápidos, más ágiles, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las nociones de las que nosotros vamos a partir para poder construir una definición de lo que es o lo que significa el gobierno electrónico. Para ello, vamos a ir a las definiciones tanto de la OCDE, del Banco Mundial, y también la definición que nos ha alcanzado las Naciones Unidas. Según la OCDE, el gobierno electrónico no es más que el uso de estas tecnologías de la información, particularmente la Internet, para alcanzar un mejor gobierno. Como ustedes saben, la OCDE, muchos lo conocen como el Club de los Países Ricos, ¿no? Es una organización que para poder ingresar ahí debes de tener índices de desarrollo económico muy altos, también en un tema tecnológico, en un tema laboral, etcétera. Son muchos requisitos que solicitan para poder nosotros ingresar o ser parte o miembro activo de la OCDE. El único país en la región miembro de la OCDE es Chile, ¿no? Nosotros no somos parte de la OCDE, pero sí seguimos sus lineamientos en varias materias, especialmente en temas de gobierno electrónico. ¿Qué dice el Banco Mundial sobre gobierno electrónico? Se refiere al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar la eficiencia, ahí ya introducen términos económicos, efectividad y transparencia en la rendición de cuentas del gobierno. Hay una definición mucho más sencilla con la que yo me quedo, que es la definición de las Naciones Unidas, que conceptualiza al gobierno electrónico como la utilización del Internet en el World Wide Web para entregar, otorgar información y servicios del gobierno a los ciudadanos. Entonces, resumiendo, ¿con qué concepto nosotros luego de esta charla nos podemos quedar si nos preguntan sobre gobierno electrónico, ¿no? Es el uso de la Internet, del World Wide Web, el www, para poder otorgar a nosotros, los ciudadanos, información y servicios que va a venir de parte del gobierno. Es decir, vamos a utilizar todas las herramientas que nos da el Internet para poder otorgar información y prestar servicios. De esa manera vamos a evitar, digamos, la interacción, el contacto físico de los funcionarios con el público en general, y las personas van a poder hacer sus trámites a través de la Internet. Ahora, ustedes me habían solicitado el tema de gobierno electrónico, sin embargo, el Perú dejó de utilizar el término de gobierno electrónico y se pasó al gobierno digital. Vamos a ver cuáles son las diferencias en torno a este uso, digamos, de nombre, ¿no? ¿Qué es el gobierno electrónico y qué es el gobierno digital? Como ustedes saben, se realiza el CADE ejecutivo todos los años en Lima, en Ica. Me parece que en Cusco también fue la inauguración el año pasado. Este año entiendo que se ha llevado a cabo virtualmente. En ese entonces llegó la gerente, el año pasado llegó la gerente adjunta de gobiernos digitales para la OCDE, y ella fue la que hizo esta distinción entre el gobierno electrónico y el gobierno digital.
En el gobierno electrónico, lo que se hace es pensar en un proceso en una época analógica, ¿no? Donde había interacción de personas. Y se procura que, por ejemplo, si tenías que presentar un formulario, en vez de que vayas a la ventanilla, presentes el formulario a través de un trámite en línea, ¿no? En el caso del gobierno digital, ya el gobierno reconoce la importancia de tener una data en una nube y ya no te pide un formulario porque se entiende que esa información relacionada a este ciudadano ya está cargada en la nube. Un ejemplo, no sé si en medio de la pandemia alguno de ustedes ha extraviado su documento nacional de identidad y ha iniciado un trámite de duplicado ante la RENIEC. Antes del marco de la pandemia, tú pagabas en el Banco de la Nación, llevabas tu recibo del Banco de la Nación y lo llevabas a una ventanilla de RENIEC y te decían cuándo podías tú recoger tu DNI. Pero ahora, ¿qué ha pasado con el tema de la pandemia? Como han cerrado las oficinas, hemos dado ese salto al gobierno digital y pagas, te hacen un reconocimiento facial a través de un aplicativo que tienes que instalarlo en tu celular, te tomas una foto en un fondo blanco y el RENIEC reconoce que el titular que está haciendo el trámite eres tú y ya el pago que tú has hecho aparece, solamente tienes que poner la fecha, el minuto, el segundo que has tú iniciado el pago, inmediatamente el trámite ya ha empezado. Y encima te informan el estado del trámite y te avisan cuándo tienes que ir a recogerlo. Entonces, el Perú ya no está en un entorno de gobierno electrónico, sino que está ingresando a esa transformación digital y está queriendo convertirse en un gobierno digital. La diferencia ahí radica en el que en el gobierno digital ya los funcionarios reconocen la importancia de tener que hacer un intercambio de información de su base de datos. En este caso de la RENIEC, por ejemplo, están trabajando directamente con la base de datos del Banco de la Nación. Entonces, yo administrado ya no tengo que ir ni siquiera al Banco de la Nación a pagar porque existe un aplicativo pagalo.pe y con ello ya esta información del Banco de la Nación, digamos, se transfiere a la del base de datos de RENIEC y ya no tengo que imprimir siquiera este recibo. Entonces, estamos entrando a una época muy importante y beneficiosa para los administrados. Vamos a irnos un poco de Perú, vamos a ir a un caso bastante, muy lejos de la realidad de la que nosotros los peruanos vivimos, pero que sin embargo nos permite no solamente soñar con un futuro, sino que vamos a conocer las reales ventajas de lo que significa un gobierno digital. Bueno, entonces vamos a ver el caso de Estonia. Ustedes saben, Estonia es un país muy pequeño, es más pequeño que Uruguay tiene 3 millones de habitantes, Estonia tiene menos de 1,5 millones de habitantes. Estonia es un país muy pequeño de la Unión Europea y que antes era parte de la Unión Soviética. Ellos logran independizarse de la Unión Soviética en los años 90 recién, ¿no? Y es cuando ellos inician su transformación digital. Ellos comienzan a darse cuenta que en los países globalizados, en el mundo, en los años 90 comenzaban a utilizar ordenadores, ¿no? Entonces ellos se dieron con ese trabajo de poder pasar del papel directamente a los ordenadores. Esta transformación digital, ellos lo iniciaron en los años 90, ¿no? Y además, ¿qué se dieron cuenta? Ellos se dieron cuenta que comenzar a digitalizar todos sus trámites en una computadora significaba ahorrar costos, que es algo muy importante. Porque ¿cuánto le cuesta a la institución pública tener que entregarte un formulario? No sé si alguno de ustedes ha hecho algún trámite ayudando a sus papás, a un tío, a una hermana ante registros públicos. Es increíble, pero una persona tiene que llenar el formulario verde, en mi caso, cuando iba a solicitar las vigencias de poder de los representantes de las empresas, tenía que llenar la hoja verde y la habré llenado en mi vida unas 70 veces, ¿no? Que tu nombre, que tu apellido, que tu fecha de nacimiento, que tu dirección, que el número de la partida registral donde está inscrita, etc. Entonces, este papel lo habré llenado unas 70 veces, este papel verde, o para solicitar el naranja, para solicitar la inscripción de registro de predios. Entonces, ¿cuánto creen que le cuesta? Bueno, a mí me cuesta temas de tiempo como administrada tener que primero llenar y luego hacer la cola.
luego a la administración pública le cuesta imprimir este formulario, le cuesta papel. Y después, ¿dónde es que mueven toda esta información? ¿Dónde la reservan? ¿Dónde custodian esta información? El tema de trasladar esta información, ¿no? A ver, yo no sé cuántos, imaginémonos cuántos formularios, registros públicos recibe al día. No sé, un millón y medio a nivel nacional. ¿Dónde los guarda? ¿Dónde almacena esa información? Entiendo que en un momento el almacén va a llenarse y dónde los traslada, ¿no? Entonces, todos estos costos se pueden ahorrar no solamente en cuanto a tiempo, sino también costos reales, ¿no? Del costo del papel, de traslado, etcétera, si nosotros comenzamos a digitalizar toda esta información. Entonces, ellos se dieron cuenta de que era mucho más económico y seguro tener que digitalizar sus procesos, ¿no? Y esto fue a partir de los años 90. En una conferencia en la octava cumbre de sociedades digitales que se llevó a cabo en Colombia, lo invitaron a Martin Kebatz, que es el asesor de la oficina digital, el asesor de la Oficina Nacional de Gobierno Digital de Estonia, y él explicó algo muy importante que me parece trascendental. En esa charla, él explicó y dijo que lo más importante de toda esta charla, que era sobre sociedad digital, el uso de las tecnologías de la información en el gobierno, no era algo sobre tecnología precisamente, sino algo un poco más importante, que era el cambio de la mentalidad de las personas y la cultura de innovación. Porque realizar trámites digitales o comenzar a innovar dentro de las instituciones públicas, comenzar a cambiar sus procedimientos para hacerlos más automatizados, más digitales, sí necesita de voluntad política y también para que puedan otorgar un presupuesto y se pueda llevar a cabo este proyecto, pero sin embargo lo más importante era tener que cambiar la mentalidad y la cultura digital de las personas, de los funcionarios y los servidores públicos. Y también de las personas que accedemos a ese servicio, que a veces es la resistencia de querer dar ese paso, lo que no hace que se dé pronto. Él decía, nos puede llevar un año hacer la transformación digital en el gobierno, pero que los funcionarios, los servidores y el público se acostumbre, nos puede costar 15 años. Entonces, eso es lo más importante si hablamos en términos de hacer una transformación digital en el Estado, que nosotros tengamos que cambiar de mentalidad y dejemos de pensar que el papel es el papel todopoderoso, el que nos otorga seguridad. Y comencemos a pensar que muchos procesos digitales pueden ser incluso más seguros y nos pueden otorgar esto que significa la transabilidad, ¿no? Entonces, esto es una tarea que tenemos que empezar ahora porque es un cambio de mentalidad. Y él tenía mucha razón porque por esto de la pandemia, el Poder Judicial, por ejemplo, no estaba atendiendo la mesa de partes, ¿no? La mesa de partes se convirtió en la mesa de partes electrónica. Entonces, a mí me gustó, me parece que es súper genial porque ya te evita irte, trasladarte, presentar tus documentos, etcétera, ¿no? Ingresas, incluso las tasas judiciales te dicen para ingresar, también han hecho esta interconexión con el Banco de la Nación, ya están tus tasas pagadas ahí, introduces tus pruebas, tu escrito, etcétera, y lo subes. Y no te tienes que trasladar, no tienes que solicitar tantas copias porque tú tenías que llevar para la parte que tenías que notificar, para ti, para el juzgado, como dependiendo de las partes en el proceso, el número de copias que tenías que llevar. Y eso en términos de papel, o sea, no es amigable, pero ahora se puede hacer utilizando la casilla electrónica. Pero tú ves el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Cusco y hay personas que dicen eso es corrupción, que eso no funciona, etc. Entonces, hay mucha resistencia de parte de los litigantes, por ejemplo, de poder usar esta mesa de partes electrónica, ¿no? Entonces, implica, como les dije, no solamente cambios tecnológicos, sino también cambios en la mentalidad de las personas. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo ha sido la evolución de la construcción de la sociedad digital de Estonia. Estonia es parte de los países digitalmente más avanzados en el mundo. En el año 93, Estonia otorgó a todos sus ciudadanos un número de identidad digital, que no tiene nada que ver con el documento, por ejemplo, de nacional de identidad que nosotros tenemos, no tiene que ver con tu número de seguro social, o sea, es un número de identidad digital que va a hacer que un ciudadano esté identificado a través de un código
y que a partir de ahí se construye una base de datos del ciudadano. Es decir, el ciudadano, todos los trámites que él realiza ante la administración pública va a quedar grabada en ese número de identidad digital. En el año 97 ya comenzaron a hablar de lo que es la gobernanza en línea. A través de este mecanismo, lo que hacían las entidades públicas es comenzar a intercambiar información sobre las necesidades de los ministerios. Entonces, él en la conferencia explica, Martin Kebatz, que esas reuniones duraban 3 minutos, porque cada ministerio tenía la información cargada en una base de datos y solamente necesitaban intercambiar qué necesidades tenían y tomar decisiones. A ver, en el Ministerio de Educación, o sea, hemos visto que falta ta. En el Ministerio de Agricultura nos hemos fijado que falta esto. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ya destinar más presupuesto, punto. Entonces ya no tenemos estas reuniones de 5 horas donde cada uno tiene que explicar el estado situacional de cada ministerio, ¿no? O si hay cambio de ministros, tiene que imbuirse de todo lo que está sucediendo y hasta eso pasan 6 meses, tal vez el Congreso se decide por interpelarlo, sale y recién se estaba imbuyendo de la información que existe en cada ministerio. Entonces, ellos pueden gobernar porque toda la información está en una nube desde cualquier parte del mundo, ¿no? Porque esa información ya está cargada en una Big Data. El año 2001, nosotros con la firma digital en Perú empezamos hace 1 o 2 años, o tal vez un poco antes, pero ellos ya lo estaban manejando desde el año 2001. Esto permite, hay que hacer la distinción aquí, aprovecho, porque tenía algunas reuniones cuando trabajaba en una empresa con con nuestros proveedores, ¿no? Para el tema de la firma de contratos, y me decía, no sé si ustedes, por ejemplo, ya implementaron la firma digital, me preguntaba. Entonces, solo algunos gerentes tenían firma digital, y ellos me mandaban contratos firmados supuestamente con firma digital y era firma escaneada. Entonces, no tiene nada que ver la firma escaneada con la firma digital, por si acaso. La firma digital es un certificado que te otorga la RENIEC con unos códigos que van como el token digital de los bancos para hacer tus transacciones bancarias. También la firma digital comienza a cambiar. Entonces, si tú deseas firmar un documento, en ese momento te toca un código y es esa serie de números que se ponen en el documento lo que se constituye la firma digital. Entonces, no tiene nada que ver con la firma escaneada. Y lamentablemente en Perú lo hemos ya implementado, pero por ejemplo no tiene mucho valor. En nuestra experiencia como litigantes, muchas de las sentencias en primera o segunda instancia que te llegan de los jueces, viene con firma digital. Entonces, yo debería, para cualquier trámite que necesito hacer luego de obtener la sentencia, para mí debería de ser suficiente tener que imprimir esta sentencia que me ha notificado a la casilla electrónica con firma digital del juez y presentarlo en la entidad. Pero ¿qué sucede? Tiene la firma digital, pero no lo aceptan y me piden sí o sí la sentencia con la firma física del juez y solicitar una copia legalizada de esta sentencia. A mí como administrado me toma tiempo, ¿no? Y cuando ya la firma digital debería de dar la certeza de que es un documento que es oficial y que tiene el mismo valor que una sentencia impresa, ¿no? Pero bueno, eso eh, significa también, como habíamos dicho, que es lo más importante, el cambio de mentalidad todavía dentro de la sociedad. Entonces, bueno, en 2001 ellos ya iniciaron con la firma digital, que te da mucha transabilidad y confianza también, porque yo puedo firmar un documento, sucede mucho, yo he visto en mi ejercicio profesional, lamentablemente que en el Perú, esa cultura del criollismo, de que yo me quiero aprovechar de algo, de un puesto o de un caso, entonces, por ejemplo, había una persona que vendió 2 veces un bien, y el segundo lo registró y por ende, ante registros públicos, y por ende tenía mejor derecho de propiedad. Entonces, yo creo que tenemos que pensar que esto de firmar en un papel, como no está en una nube, no está incorporado en una en una big data, no nos da tanta transabilidad. En cambio, si yo firmo un documento, ya está en la línea, no me permitiría hacer una segunda venta, por ejemplo. Entonces, la firma digital nos otorga mucha seguridad jurídica y nos otorga eso lo que se llama la transabilidad. Porque el papel puede irse en cualquier momento, puedo firmar cualquier cosa y simplemente desaparezco el papel y no queda evidencia. En cambio, si toda esta información está en una nube, esta información no va a desaparecer nunca.
¿no? Y el sistema Once Only, que significa la construcción de esa identidad digital a partir de los trámites que yo hago en la administración pública. Es decir, yo hoy día voy a vender mi carro y esto va a quedar en registros públicos, ¿ya? Pero va alimentando mi base de datos dentro de mi identidad digital, que va a ser una serie de números. Yo me atiendo hoy día en el hospital y el hospital ya sabe mi número o mi clase de sangre, el tipo de sangre que yo necesito para cualquier cosa. Entonces, ya estamos construyendo toda una información sobre mí que el gobierno lo tiene, ¿no? Entonces, yo, si voy otra vez a registros públicos, no tengo por qué volver a llenar el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, mi dirección, porque se supone que yo ya hice un trámite en el gobierno y esa información ya debería estar en el Big Data, ¿no? Entonces, eso ellos implementaron el año 2001 todavía. El año 2008 digitalizaron todos los sistemas de salud, es decir, se creó una historia clínica de todos los ciudadanos de Estonia. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un accidente automovilístico y necesito una transfusión de sangre inmediata o muero? La ambulancia viene con mi tipo de sangre y si sabe que soy alérgica, por ejemplo, a la amoxicilina, y no me lo va a poner ese rato. Pero, ¿qué pasa en nuestro caso en Perú? Tú te atiendes en una clínica, un tema, y tienes una historia clínica. Te atiendes en otra clínica, tienes otra historia clínica. Entonces, esa información nunca se cruza. Entonces, si pasa un accidente, olvídate, nunca van a decir qué tipo de sangre, a qué pastillas les tienes alergia. No van a saber absolutamente nada porque no se ha digitalizado toda mi información médica, ¿no? Y el año 2014 dieron un paso bastante importante con el tema del e-residence. Eso me parece de verdad fenomenal, porque algunos países europeos, Alemania, Italia, Estonia, Finlandia, tienen eso de que la gente no quiere tener hijos, entonces la tasa de natalidad cada año desciende increíblemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que ellos han visto para poder hacerle frente a este problema, ¿no? Ellos han creado una residencia electrónica. A través de la residencia electrónica, ellos te entregan un número de identidad digital para Estonia. Tú, peruano, cusqueño, en tu casa, en tu oficina, te otorgan un número de identidad digital y tienes residencia electrónica. Tú puedes hacer una empresa, puedes vender productos, puedes ofrecer tus servicios en Estonia a través de esa residencia electrónica que te dan. Y no solamente, acuérdense que Estonia es parte de la Unión Europea que tiene 600 millones de habitantes. Entonces, te abres un mercado de 600 millones de habitantes. Le puedes vender a la Unión Europea a través de una residencia digital que te puede otorgar Finlandia, y en este caso Estonia. Entonces, con eso, ellos lo que han hecho es un poco reducir, o sea, ese impacto que tenía la tasa de natalidad en su país, ¿no? A la fecha, desde el año 2014 hasta ahora, ellos han conseguido afiliar a través de este sistema de e-residence a 40.000 personas que no son de Estonia, pero que tienen su residencia digital, donde venden, intercambian productos y servicios en el mercado europeo. Ellos explican, ¿no?, que la tasa de natalidad es a través del el número de población que han captado a través del e-residence es 3 veces mayor a la tasa de natalidad que ellos tienen. Mientras que un niño necesita crecer, el gobierno otorgarle educación, salud, para que pueda incorporarse en la vida económica del país, ellos han conseguido, digamos, reducir todo este plazo, incorporando a 40.000 ciudadanos de todo el mundo que puedan invertir en su país directamente a través de este e-residence. El año 2018 lanzaron lo que se denomina los impuestos 3.0. A través de ello, ya las empresas pequeñas, microempresas, medianas empresas, no requieren un contador o un abogado para poder declarar los impuestos, que eso muchas veces nos pasa, a veces se olvidan la fecha de declarar, viene la zona, te ponen una multa, o etcétera, te tienes que enfrentar a un proceso. Sin embargo, ellos lo que han hecho es para apoyar a las pequeñas y microempresas, que esta deducción de impuestos va a ser automática, porque se entiende que todas las transacciones comerciales de estas pequeñas y microempresas están en el sistema. Entonces va a haber una deducción automática del cobro de los impuestos. De esta manera les ahorran costos de transacción a las pequeñas y microempresas. Ya el año 2019 dieron un paso enorme a lo que se llama el Data Embassy. Como nosotros sabemos, una embajada es un espacio de terreno de un país que está dentro de otro, pero que es inviolable. O sea, yo peruano conozco la embajada de Estados Unidos, no puedo poner un pie ahí si no me autorizan los funcionarios de la embajada. ¿Me pueden disparar? Sí, porque se aplican las normas
de ese país en ese espacio de terreno. O sea, ahí tenemos que un poco ver las reglas del derecho diplomático. Es igual que la embajada de Perú en Chile. O sea, nadie puede ingresar a la embajada sin autorización de los funcionarios, porque ese espacio, aun cuando esté en Chile, pertenece a Perú. Entonces, ellos han utilizado este concepto de las embajadas para poder hacer una embajada en Luxemburgo de su base de datos. Ellos tienen una base de datos de lo que es Estonia en Luxemburgo. Entonces, toda la información de sus ciudadanos, de sus ministerios, etcétera, está en Luxemburgo. Con esto, ellos han coronado lo que se llama la ciberseguridad. Porque, ¿qué pasaría? Como Estonia tiene siempre conflictos con la Unión, digamos, la ex Unión Soviética, etcétera, que en algún momento pueden volver a querer atender una guerra, etcétera, Estonia va a seguir funcionando porque toda la información de su gobierno y de sus ciudadanos está en Luxemburgo, que es un país que siempre es neutro en temas de guerra. Entonces van a como poder, no van a empezar de cero, digamos, ¿no? Si hay una invasión, una guerra, un desastre natural, porque toda esa información la tienen guardada en una embajada de datos en otra parte del mundo. Muchos se van a preguntar seguramente, pero oye, ¿cómo es posible que el gobierno tenga tanta información de mí? ¿Qué pasa si lo hackean y alguien puede tener acceso a mi información, por ejemplo, de salud, ¿no? Es muy peligroso. Entonces, lo que hace Estonia se conoce como la cadena de bloques. O sea, tiene toda tu información en unos nudos diferentes. Son 245 nudos que se interconectan para otorgar información. Entonces, en uno de los nodos, por ejemplo, encontramos información respecto de tu educación. En el otro nodo tenemos información respecto de tus impuestos y otro sobre tu información básica, tu movimiento migratorio, etcétera. Entonces, no es que una persona pueda tener acceso a toda tu información, ¿no? En conjunto, sino que solamente tiene acceso a uno de los nodos y tú sabes qué persona ingresó a revisar esa información, ¿no? Entonces, si por ejemplo una empresa necesita contratarte, se irá pues a la información sobre educación, sobre patrimonio o por ahí, no sé, tema de impuestos, etcétera, ¿no? Pero no tienen acceso, digamos, a la información en conjunto. Si alguien quisiera hackear la información que ellos tienen, tendrían que hackear 245 nodos en el mismo minuto, en el mismo segundo, para poder tener acceso a toda la información. Lo cual, según los expertos, es imposible y que por ello está garantizada la ciberseguridad. Bueno, este es un tema, el tema de Estonia es un tema bastante, digamos, un tema que quisiéramos en algún momento de nuestra vida llegar a tener. El caso peruano es diferente, pero tampoco es que estamos en nada. El 2013 al 2017 hubo una política nacional de gobierno electrónico que fue impulsada por el gobierno. De hecho, se dictó una ley de gobierno digital, que es el decreto legislativo 1412, en el cual el objeto principal fue fomentar la interoperabilidad en el Estado, la inclusión digital, el intercambio de información entre diferentes entidades de gobierno. O sea, hubo un esfuerzo, ¿no? Pero esto duró solamente hasta el año 2017, es decir, hace 3 años. ¿Qué es lo que ha ocasionado el hecho de no tener, digamos, más voluntad política de poder llevar a cabo este gobierno electrónico? Nos ha hecho descender una posición respecto del año 2018, ¿no? Existe un ranking de competitividad digital en el mundo que está a cargo del Institute Management Development, que lo que hace es evaluar la competitividad digital de 63 países en el mundo. El caso peruano es bastante anecdótico porque estamos en el puesto 61 de 63. Solamente está debajo de nosotros Mongolia y Venezuela, que sabemos que está en una situación económica muy complicada hace varios años, que no le permite obviamente invertir en temas de gobierno electrónico porque tiene que atender necesidades más básicas, pero Perú no está muy lejos de esa situación. Aun cuando Perú ha tenido un crecimiento económico admirable dentro de todos los países de la región, lamentablemente no tuvo esa voluntad de querer invertir un poquito más en temas de gobierno digital. O sea, no existe un ministerio, como en Colombia existe el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que tienen un presupuesto propio para llevar a cabo esa transformación digital. Pero en el caso de Perú tenemos la Secretaría de Gobierno Digital solamente, que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, pero que no tiene, digamos, tanta fuerza como un ministerio.
Sin embargo, los países de nuestros vecinos de la región están en una situación parecida. Ahí pueden ver en el cuadro, por ejemplo, Argentina solamente nos lleva por 2 posiciones, Colombia está en una posición similar, 58, Brasil en el puesto 57. El único que nos lleva, digamos, la delantera es Chile, ¿no? Que está en el puesto 42. En este ranking no ha entrado Uruguay, porque no es parte de, digamos, de este ranking, pero Uruguay es la excepción de los países de todo Latinoamérica. Uruguay preside, de hecho, el D9. El D9 es una asociación de los países digitalmente más avanzados del mundo. Está ahí Estonia y también está Uruguay, que de hecho este año, como les dije, preside el D9, ¿no? Y también el caso de Chile, que, bueno, que no está dentro de los D9, pero está en una posición favorable dentro del ranking de competitividad digital mundial, ¿no? El caso de Uruguay es un tema que hay que verlo con lupa. Ellos no tienen un ministerio de las tecnologías de la información, pero tienen su agencia de gobierno electrónico y sociedad de información y de conocimiento, se llama. Ellos han hecho importantes avances también en temas de educación y de inclusión digital, ¿no? Han educado a sus ciudadanos adultos mayores y a los niños para que puedan acceder a todos los servicios en línea, para que nadie quede afuera, digamos. Entonces han invertido en un tema de educación, pero también obviamente han hecho esa transformación digital de todos sus procedimientos, los han automatizado, ¿no? El caso de Chile empezó bastante, digamos, años antes que Perú, porque lo que ahora se denomina Perú Compras, Chile lo había implementado una década anterior, y a través de este portal web, por ejemplo, puedes saber qué es lo que va a comprar el Estado, ¿no? En qué situación se encuentra la adjudicación de esa pro, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de información ha ayudado a que Chile pueda liderar este ranking dentro de Sudamérica. Aquí tenemos un ejemplo, ellos tienen una página web que se llama datos.gov.cl, donde puedes encontrar más de 400 bases de datos de todo el gobierno, y solamente por ponerles un ejemplo, ahí está en un Excel la ejecución presupuestaria de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Tú pones ahí, clic al Excel y te sale el estado de la ejecución del presupuesto que tiene ese municipio en esa obra, ¿no? Entonces puede haber una especie de fiscalización por parte de los ciudadanos de cómo se maneja el presupuesto de los municipios a través de este portal web. La idea no solamente es publicar los datos, sino garantizar el acceso a esos datos, porque ¿de qué me sirve a mí tener un portal, digamos, datos.gov.pe, ¿no? Y tengo la ejecución presupuestaria del municipio de Accha en Paruro, ¿no? Pero allá en Accha la gente no tiene internet, no puede acceder a esa ejecución presupuestaria, entonces a los ciudadanos de allá no les sirve para nada porque no tienen acceso a esa información. Entonces, la idea no solamente es publicar los datos a través de un Open Data, sino también garantizar el acceso y sobre todo que los ciudadanos le den un valor agregado a esta información, porque ¿qué hago con esta información yo como ciudadano que tengo acceso, ¿no? Entonces, bueno, eso va a llevar obviamente algunos años al Perú. No sé si ustedes están al tanto, pero cada año existe este conversatorio que organiza el grupo RPP, que se llama Camino al Bicentenario. Creo que es Integración Camino al Bicentenario. El año pasado invitaron a Yadi Herrera, que es una consultora sobre temas de gobierno digital, gobierno electrónico, y fue convocada también durante este plan de gobierno que hubo de transformación digital del año 2013 al año 2017, para que cuente un poco su experiencia frente a esta secretaría o a esta oficina, en aquel momento era la Oficina de Gobierno Electrónico. Ella manifestó que en el Perú existen muchos esfuerzos de algunas instituciones por querer automatizar sus procedimientos. Ponía un ejemplo sobre la Oficina de Migraciones, que tú puedes renovar tu pasaporte en línea, solamente tienes que ir a recogerlo directamente. Pero existen algunos procedimientos que son más engorrosos que no se pueden todavía automatizar. Hay la Municipalidad de San Isidro, por ejemplo,
hay muchos trámites que te los hacen en línea. Es increíble, pero no sé, en Cusco, si alguno de ustedes ha tramitado alguna licencia de funcionamiento de una tienda, etcétera, de sus papás, no sé, se habrán dado cuenta que es un trámite, al menos en la Municipalidad de Cusco, Centro Histórico, es un tema, pero que te puede llevar un mes, ¿no? Porque tiene que ir INDECI a comprobar, etcétera, etcétera. En la Municipalidad de San Isidro puedes sacar tu licencia exactamente en 5 días, exactamente con INDECI y con todo, ¿no? Entonces, hay algo, y no es que necesitas iniciar el trámite físicamente, sino a través de un formulario en línea. Entonces, existen ahí, por ejemplo, la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Que también te permite la firma digital para algunos procedimientos. Existe migraciones, por ahí un procedimiento. El Poder Judicial tiene un procedimiento que es para solicitar los antecedentes penales. Son como esfuerzos aislados, ¿no? Yo como municipio me esfuerzo por hacerlo automatizado, por hacerlo digital, alguno de mis procedimientos. Yo como Indecopi quiero hacer una audiencia electrónica, entonces pero no hay como un plan, digamos, nacional que integre o que junte todos estos esfuerzos que hacen las instituciones, ¿no? Lo otro es que yo puedo tener como Indecopi una base de datos importante y la RENIEC puede tener otra base de datos importantes, pero no es tan estandarizada. Entonces, cuando yo intercambio información, yo puedo tener una información que a ti no te va a ser útil o voy a utilizar códigos que tú no vas a entender. Entonces, necesitamos, por ejemplo, que las instituciones comiencen a crear una base de datos, pero que ésta sea estandarizada para poder promover su intercambio. Y lo otro y más importante es que tampoco se cuenta con un presupuesto nacional, porque por ahí el gobierno nacional, el gobierno central tiene un presupuesto para implementar estas políticas de transformación digital que puede ser bastante alto, y los gobiernos locales, no sé, de Urcos o el gobierno de Huanchac, los gobiernos locales no tienen ese presupuesto tan alto para llevar a cabo esa transformación digital. ¿Para qué nos serviría un gobierno electrónico? O sea, yo como ciudadano, ¿qué gano con tener un gobierno electrónico, no? A través de un Big Data nos va a poder permitir predecir determinados comportamientos y estrategias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una información respecto de la producción de papa de Cusco y Apurímac, ¿no? Pero, no sé, en el norte se les ocurrió también este año comenzar a producir papas. Va a haber un abastecimiento o una sobreproducción de papa este año y los precios obviamente van a caer, ¿no? Porque va a haber mucha oferta, poca demanda, entonces los precios se van a venir abajo. Pero ¿qué pasa si existe el Ministerio de Agricultura da un portal donde las personas puedan decir la producción que hubo el año pasado, etcétera? Nos va a poder permitir decir, el año pasado hubo mucha producción de papa, yo este año voy a producir maíz, ¿no? Entonces, esto que utiliza mucho la economía en sus políticas económicas, que es predecir comportamientos, predecir estrategias, pueden ser utilizadas si esta información está en una sola base de datos, ¿no? Y lo otro, el hecho de tener una institución que promueva un plan de transformación digital o el e-government va a hacer posible que se cuente con un presupuesto y se puedan articular todos estos esfuerzos que por ahora son aislados. ¿Cuáles son los problemas planteados, no? ¿Por Tenemos qué? 10 minutos. 10 minutos más, vamos a correr un poquito entonces. Los problemas planteados, ¿no? ¿Por qué yo no puedo gestionar citas médicas por internet? ¿Por qué no existe un expediente electrónico? ¿Por qué no puedo predecir la producción de papa en el sur del país? ¿Por qué no puedo predecir las pérdidas en la época de heladas, de lluvias? Porque no tenemos ese Big Data que es necesario. ¿Qué soluciones tenemos frente a eso? Tenemos la cuarta revolución industrial, se le conoce como revolución 4.0, 4 claves para entender esta revolución industrial, ¿no? La cuarta, ustedes saben que la tercera se dio con las máquinas de vapor, ahora se van a dar a través de sistemas ciberfísicos que van a combinar la infraestructura física con software, sensores y nanotecnología. No sé si han escuchado hablar del Internet of Things, el Internet de las cosas. Va a permitir agregar a la economía mundial 14,2 billones de dólares. Obviamente va a cambiar el mundo del empleo porque se están automatizando los procesos, ¿no? A través del Internet de las cosas, se pueden cambiar muchas cosas, sí, porque, por ejemplo, el Internet de las cosas hay que entenderlo como aquellos objetos que antes tú necesitabas manipular para que puedan funcionar. Si nosotros le otorgamos, por ejemplo, Internet
a una cosa tan sencilla como las camas médicas, le pueden dar información importante a los médicos sobre lo que está sucediendo con este paciente. Sus pulsaciones cardíacas están disminuyendo, ¿no? Algo así. Entonces, los corchetes, los grilletes electrónicos, por ejemplo. Ya, las cárceles están súper saturadas. Lurigancho es una lágrima, ¿no? Existe mucho hacinamiento. Entonces, hagamos que la gente cumpla condena en sus casas, ¿ya? De los delitos que no sean, pues, asesinatos, que no sean tan fuertes. Y si el tipo intenta salir a través del corchete eléctrico o del grillete eléctrico, se sabrá los movimientos, etcétera. O sea, cosas, información que pueden recibir y que es oportuna para quienes administran justicia, administran los servicios de salud, etcétera. ¿Qué pasa en el tema de la educación? En el caso de Perú está habiendo grandes avances, sí, porque tenemos este proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que consiste en el despliegue de 13.000 kilómetros que va a conectar Lima con 22 capitales de la región y 180 capitales de la provincia, ¿no? Vamos a ver este mapa de cómo se está desplegando la fibra óptica en nuestro país. Existe otro proyecto que se llama FITEL, que lo que hace es integrar la fibra óptica en las capitales de los distritos. Entonces, aquella escuelita o aquella posta médica que se encuentra en un distrito dentro de una provincia va a poder tener acceso a la educación, acceso a la internet, al intercambio de datos, etc. Entonces, todos estos puntos rojos ya es el despliegue de la fibra óptica, la fibra de la red dorsal nacional. Los puntos azules son la interconexión de FITEL, ¿no? Que está conectando, como les dije, las capitales de los distritos. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a desarrollar lo que es el decreto legislativo 1412, que es un esfuerzo normativo por querer regular y normar este plan de transformación digital del Perú. A través de este decreto legislativo introducen estos conceptos que a lo largo de la exposición yo he ido recogiendo, como el gobierno digital, que habíamos dicho que era el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer que los trámites de los administrados ante las entidades del gobierno sean eficientes, sean predecibles, sean transparentes. A través de esta norma, de esta ley, se crea la Secretaría de Gobierno Digital, antes, durante el Plan de Gobierno de Transformación Digital, llamada Oficina de Gobierno Electrónico, hoy llamada Secretaría de Gobierno Digital, que es una entidad que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Se introduce también este tema de la interoperatividad, que no es otra cosa sino el intercambio de información que se da dentro de las instituciones del gobierno, que también debería de ser con el sector privado, porque esto va a ayudar a manejar un tipo de información, ¿no? La identidad digital también, que es lo que había hecho Estonia en el año 2001, otorgar una identidad digital y construir una base de datos de cada ciudadano a partir de los trámites que haga en la administración pública. Una ordenanza de datos, un Open Data como que tiene Chile, que permita a los ciudadanos saber, por ejemplo, el grado de ejecución de los presupuestos de los municipios, que nos permita predecir, por ejemplo, proyectos que se van a llevar a cabo en el país, cómo van las compras, cómo va el otorgamiento de la buena pro de algunas obras públicas, etcétera. Bueno, en conclusión y a manera de resumen, la pandemia nos ha demostrado, creo que ha sido lo único positivo que nos ha traído esta situación, que necesitamos automatizar muchos procedimientos y que el gobierno electrónico ya no solamente es una opción, sino que es una necesidad para poder integrarnos en este mundo globalizado, y sobre todo porque nos va a otorgar esto que necesitamos en el gobierno peruano, que es reducir los índices de corrupción, porque se tienen que hacer los trámites de manera más transparente. Pero también, según las recomendaciones de la OCDE, por ejemplo, necesitamos ya tener ese plan, esa estrategia de gobierno electrónico. Ya no pueden ser estos esfuerzos aislados que hacen las instituciones, sino que se tiene que integrar en un plan nacional de estrategia. Para ello, la OCDE nos dice que primero hay que hacer un diagnóstico de la situación actual, que la hemos desarrollado, hemos visto que no existe un plan nacional articulado. Cuáles son las visiones, la visión, los objetivos, las metas y las estrategias. Esto nos va a permitir, oye, estamos cumpliendo la meta, poder, digamos, evaluar el cumplimiento de los objetivos a pequeño y largo plazo, ¿no? Y también el hecho de poder otorgarle un tema legal y regulatorio
a toda esta transformación digital, ¿no? Entonces, ahora quedo atenta a sus consultas, a preguntas que puedan tener sobre el tema que hemos compartido hoy día.